chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ok, gracias por confirmar audio. Vamos a recordar que lo que estábamos viendo la clase pasada, estábamos resolviendo un ejemplo, ¿no? Relacionado con la probabilidad total. Entonces, pues nos dieron un problema en el cual nos dicen que una empresa, pues, vende tablets, las cuales se producen en Sudamérica, en África y en Asia. Nos dicen, o nos dijeron, que Sudamérica produce la mitad de los artículos. África, una cuarta parte, y Asia, una cuarta parte. Esto lo obtuvimos después de analizar los porcentajes que nos mencionaron acá. Ahora, nos mencionan cómo están las tabletas defectuosas. Y las probabilidades, al ver la producción de toda la empresa, la probabilidad de que al elegir una venta de alguna tablet de esta empresa haya sido producida en Sudamérica es de un medio, del 50%. Que sea producido, fabricado en África sería de un cuarto o del 25%. Y de Asia también sería de un cuarto o un 25%. Después nos dan unas, la probabilidad de que sean defectuosas de Sudamérica, de África y Asia. Nos dicen que la probabilidad de que la tableta venga defectuosa si se produjo en Sudamérica es del 0.01 o bien del 1%. La probabilidad de que la tableta esté defectuosa dado que se haya producido en África es del 0.01 o del 1%. Y la probabilidad de que la tableta sea defectuosa dado que se haya producido en Asia es del 0.02 o del 2%. Entonces, lo que calculamos aquí pues fue la probabilidad total, que fue de sumar, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa en términos generales? Pues debido a la formulita 29, lo que obtuvimos es que la probabilidad, al sumar todos estos valores, según la fórmula que tenemos acá, es esto multiplicado por la probabilidad que se haya producido en Sudáfrica. Permíteme tantito, chicos, denme un minuto, por favor. Bien, perdón por la interrupción. Entonces, multiplicamos la probabilidad condicional por la probabilidad del elemento. La probabilidad condicional por la probabilidad del elemento, eso nos daba entonces la probabilidad de que la tableta sea defectuosa sin importar de dónde venga. Y eso nos dio del 0.0125 o del 1.25%. Ese fue el cálculo para poder ejemplificar lo que es la probabilidad condicional. Hecho esto, pues vamos a una de las cosas muy importantes que me interesa ver con ustedes, que es el teorema. Profe, Dime. no está compartiendo pantalla, ¿verdad? O yo ya no veo. Ay, espérame, a lo mejor no le di compartir. Ah, sí, fue mi culpa, perdón. Déjame, le doy compartir. Ahí está. Listo, ya quedó. Perdón.
Entonces, bueno, este fue el ejercicio que hicimos la clase pasada. Nada más hicimos un repasito de lo que les comentaba. Gracias. ¿Ya quedó? Ok, vale, vale. Entonces, vamos a ver ahorita el teorema de Bayes. Es lo que vamos a ver ahorita a continuación. Que bueno, realmente es un teorema relacionado con teoría de conjuntos, pero pues se aplica a lo que estamos viendo a continuación. Entonces, hablemos un poquito de este teorema. Pues el teorema que vamos a ver ahorita, pues también es conocido como fórmula para la probabilidad de causas. Y se desarrolla a partir de la probabilidad condicional y la probabilidad simple o marginal. Permítanme tantito, chicos, denme un minuto, por favor. Bien, les comentaba entonces lo del teorema de Bayes, estos comentarios. Se conoce como la fórmula para la probabilidad de causas y se desarrolla a partir de la probabilidad condicional y la probabilidad simple o marginal. También ahora sí viene la expresión, que nos dice que para encontrar un modelo para calcular el teorema de Bayes, pues se parte, bueno, vamos a intentar armarlo, se parte de las ecuaciones siguientes. Déjenme escribirlas aquí. Esas propiedades, por supuesto, ya las conocemos, simplemente las voy a enumerar ahorita porque las vamos a necesitar. La probabilidad de A intersección con B, vimos alguna vez que esto es igual a la probabilidad de B dado A multiplicado por la probabilidad de A. Y por supuesto, si lo hacemos esto al revés, la probabilidad de B intersección con A, que en principio es lo mismo que la probabilidad de A intersección con B, pues esto en este sentido sería igual a la probabilidad de A dado B multiplicado ahora por la probabilidad de B. Estas son las ecuaciones que vamos a ocupar. Dijimos que son iguales, así que vamos a igualarlas. Entonces, pues lo que obtenemos al igualarlas es esto, que la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A, pues es igual a la probabilidad dado B multiplicado por la probabilidad de B. Si entonces nosotros despejamos la probabilidad de B, miren lo que nos queda en estos términos. Lo que nos quedaría, por ejemplo, la probabilidad de B dado A es igual, entonces pues pasaría pasando la probabilidad de A dividiendo, ¿no? Entonces esto es igual a la probabilidad dado B multiplicado
por la probabilidad de B, y todo eso dividido entre la probabilidad de A. Profe, Ajá, dime. Estoy viendo que estoy compartiendo otra soy Ari, profe. pantalla. Es que no, yo no pude decirle lo de mi matrícula. Primero déjame entonces corregir esta parte. Ahora sí. Creo que ya se puede ver. Ajá, dime. Hola, hola. ¿Te clavas? No. No hay margen. ¿Sí es el margen? Nada, entonces todo bien. Bueno, repito lo que estaba yo diciendo entonces, creo que ahora sí ya estoy compartiendo la pantalla correcta. Entonces, se parte de las ecuaciones siguientes, la probabilidad de A intersección con B, la probabilidad de B intersección con A, que son la ecuación 30 y la 31. Como A intersección con B es lo mismo que B intersección con A, pues igualamos estas dos, entonces tenemos que igualar estos términos. Si resolvemos para la probabilidad de B dado A, nos queda la probabilidad de A dado B multiplicado por la probabilidad de B, y la probabilidad de A lo pasamos dividiendo, y esa es la expresión que nos queda. Ahora, vamos a recordar el teorema de probabilidad total, porque Profe, mande. Hola, hola. ¿Sí? creo que otra vez no le dio en compartir. No, sí, ya se ve. A mí Ahora sí me sí sale. se ve. Sí, ahora sí creo que ya se ve. Entonces es mi internet. De todas maneras, déjame comprobarlo, no sé de malas, pero sí. Ahorita ya me. Eso lo podemos ver en el celular. Sí, puedo ver. Vamos a ver. Ya, profe, era mi internet, perdón. Sí, ya quedó. Perfecto. Sí, ya puedo ver lo mismo que ustedes. Perdón, hay más luz que otra cosa. Bueno. Y bueno, entonces esta es la probabilidad y esta expresión. Vamos a aplicar entonces el teorema de la probabilidad a esta ecuación. Voy a ponerle nombre a esta ecuación. Déjame ponerla aquí. ¿Qué sería? Ok. P37. Ok, entonces vamos a aplicar lo que es el teorema de probabilidad total, que ya lo aplicamos, creo que en nuestro caso es la ecuación 29, en lo que termina de... Un momentito. Ahora sí, recuerdan que el teorema de probabilidad total lo vamos a aplicar. Vamos a escribir la probabilidad de A en un conjunto de varios subconjuntos. Recuerden que el teorema de probabilidad total, por aquí lo demostramos, es escribir A en términos de varios conjuntos independientes unos de otros. Con independencia me refiero a que la intersección entre estos conjuntos pues es cero, o sea, no hay nada que compartan un conjunto con otro. Entonces A o cualquier otro conjunto lo puedo escribir en términos de estos conjuntos que le menciono. Entonces, el teorema de probabilidad total, que es la ecuación 29, esta que está aquí, es lo que está generalizado,
ya que la probabilidad de A lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Pero esto, por supuesto, suponemos que A lo podemos escribir en términos de conjuntos completamente, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, en términos generalizados, pues primero necesito demostrar, bueno, suponer que A lo podemos escribir como, vamos a ponerlo así, la unión, esta notación ya la utilizamos, desde I igual a 1 hasta, no sé, hasta J, por ejemplo, hasta J de B's sub I's. Por supuesto, los B's sub I's, intersección con los B's sub J's, pues son iguales al conjunto vacío. Entonces nuestro espacio muestral lo escribimos de esa manera, con la unión de todos estos. Y entonces, dado que ese es eso que está ahí, AA, me están produciendo aquí un error. Déjenme ver cuál es mi error. Creo que es este. A ver, veamos. Ahora sí. Entonces, pues A lo vamos a poder escribir igual con una notación muy similar, como las uniones recursivas desde igual a 1 hasta J de A intersección con los B's sub I, de esa manera. Ahí está. Entonces, de esa manera ya podemos escribir A. Y entonces, ahora sí, tomando la ecuación de arriba, dado que está eso, pues ya escribimos, ya podemos escribir la probabilidad de A como la suma de todo eso, ¿no? Entonces, ahora sí, la probabilidad de B dado A nos va a quedar entonces como la probabilidad de A dado B multiplicado por la probabilidad de B y todo dividido, en lugar de dividirlo entre la probabilidad de A, pues va a ser igual a la suma de todo esto, la probabilidad de todo esto. Es decir, voy a ponerlo en su notación completa. Sería entonces la probabilidad de A dado B sub 1 multiplicado por B sub 1, ahí está, más la probabilidad de A dado B sub 2 multiplicado por la probabilidad de B sub 2 ahí está, más la probabilidad de A dado B sub J multiplicado por la probabilidad de B sub J. Espero que me haya quedado bien la expresión. Y esto justamente, esta expresión, es lo que le vamos a estar llamando el teorema de Bayes, que está relacionado con la probabilidad condicional. Esto, por supuesto, esto es A. La probabilidad lo vemos como la suma de todos estos, porque todos estos conjuntos son independientes uno del otro, ¿no?
Entonces la expresión 36 es la que nos permite hacer algunos cálculos, y esto que está acá es lo que le llamamos el teorema de Bayes. Ahorita vamos a hacer una aplicación a la expresión 36. Ahorita la escribimos. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo podemos aplicar el teorema de Bayes a esto. Por supuesto que tenga una cantidad finita de elementos para que no se vea tan grande. El ejemplo nos dice, espero que quepa aquí, nos dice aquí: la empresa Plásticos del Hogar tiene pensado introducir en el mercado una nueva línea de recipientes de plástico para horno de microondas. La experiencia que tiene la empresa al introducir en el mercado un nuevo producto es que, la experiencia, 60% de las veces tiene una excelente aceptación y un 40% de las veces ha tenido una mediana aceptación, ¿no? El gerente de la empresa decide hacer un estudio de mercado antes de fabricar y lanza al mercado la nueva línea de recipientes y saber si es recomendable o no fabricar. En el pasado, 25% de los recipientes en el pasado, 25% de los recipientes de plástico con aceptación media recibió un informe favorable del estudio de mercado, pero el 65% de los recipientes de plástico con excelente aceptación recibió un resultado favorable. El gerente de mercadotecnia desea conocer la probabilidad de que la nueva línea de recipientes de plástico tendrá una aceptación excelente, dado que el estudio de mercado tiene un informe favorable. Voy a escribir ese ejemplo acá, espero que quepa, y si no, déjenme hacer la letra un poquito más pequeñita. Vamos a ver si cabe todo el problema acá. No sé qué hacer un poco más pequeña la letra. A ver si con eso ya cabe. Y podemos intentar resolver este ejercicio. Ahí está, creo que ya ocupo el problema completo. Entonces, pues vamos a tratar de resolver este ejercicio. Espero que lo logremos. Y lo primero que tenemos que hacer, pues, es dividir nuestro problema entre sucesos, ¿no? Ups. Ahí está. Ok. Pues vamos a lograr, vamos a buscar resolverlo. Primero, pues vamos a definir algunos sucesos. Y nuestro primer suceso, pues vamos a utilizar la letra F. Y va a ser aquel suceso en el que se recibe un informe favorable. Ese sería nuestro primer suceso. El otro vamos a definir el suceso A, y ese suceso A pues va a ser aquel en donde esta línea de recipientes con aceptación excelente. Ese sería nuestro conjunto A, y ahorita separamos todo. Ahora vamos a poner el suceso B. Y el suceso B pues va a ser la línea de recipientes con aceptación media. Entonces, pues ya que tenemos nuestros
nuestros sucesos, pues sobre el primer paso pues es establecer el espacio muestral, ¿no? Auxiliándonos de un diagrama de Venn. Ya sabemos que el diagrama de Venn es, rompemos un cuadrito y ponemos ahí los conjuntos, ¿va? Entonces, del espacio muestral vamos a poder deducir unas probabilidades. Pero primero, vamos a analizar esto que acabamos de escribir. Y primero vamos a ver cuál sería nuestra división más grande en donde podemos hacer nuestra división. Si leemos nuevamente el problema, noten, tenemos aceptación excelente y una mediana aceptación. Entonces, si se dan cuenta, estos dos conjuntos pues son independientes uno del otro, ¿no? Porque no tenemos un producto que tenga una aceptación excelente y que al mismo tiempo tenga una aceptación media. ¿Lo tiene excelente o lo tiene media? Entonces sí podemos hacer como que esa división de todo el espacio muestral de esa manera. Y vean que aquí nos dice que es un 60 y un 40%. Entonces si lo dejamos así como nos lo indican, pues tendríamos un espacio muestral algo parecido a eso. Déjenme ponerlo aquí. Vamos a ponerle de nombre. Ahí está. Ahí voy a poner un caption. Espacio muestral. ¿Dónde están las imágenes? Aquí están. Ok. Entonces, pues vamos a dividirlo en un A, que son los aceptables, o los excelentes, perdón, y la aceptación media como B. Entonces tenemos ahí un 60-40. Noten que pues 60 más 40 pues nos da el 100% de toda la población, ¿no? Entonces, déjame escribir esto. Quiero escribir al lado el cuadro de probabilidad. Pero lo podemos hacer rápidamente, sencillito. Yo creo que lo voy a poner aquí al lado. Vamos a ponerlo acá al ladito. Esto no. 3, 2, 7. Ahora sí, entonces 1 es el espacio muestral y del otro lado, vamos a ponerlo así, y el otro cuadrito que podemos ver allá al ladito, pues esto va a ser nuestras probabilidades, ¿no? Probabilidades, en donde pueden observar que voy a hacer un poquito más grande, a ver si con eso sería más que suficiente. El 60% de la población, bueno, perdón, de los recipientes es aceptación excelente y el 40% son con aceptación media. La probabilidad de al meter la mano y revisar estos dispositivos, pues la probabilidad va a ser del 60%, ¿no? O de 0.6 y de 0.4 de encontrarnos un recipiente con una aceptación excelente y un recipiente con una aceptación media respectivamente. Entonces, ahora sí, hecho esto, recuerden que nuestro F es recibir un informe favorable. Hasta luego. Nos dice acá que el gerente de empresa decide hacer un estudio de mercado antes de fabricar y lanzar al mercado la nueva línea de recipientes y sabe si es recomendable fabricarlos. En el pasado, el 25% de los recipientes de plástico con la situación media recibió un informe favorable y el 65% recibió
los recipientes de plástico con la siguiente aceptación recibió un resultado favorable. Entonces, los de aceptación media que reciban los recipientes de aceptación media un informe favorable es de 25% y que reciban un recibir un informe favorable, un resultado favorable de los recipientes de plástico con la siguiente aceptación es de un 65%. Eso es lo que vamos a utilizar acá. ¿A qué me refiero con esto? Parte de ese 60% recibe un informe favorable y también parte de este 40% recibe un informe favorable. Eso es lo que podemos ver, así que podemos construir muy parecido a lo que hemos hecho anteriormente, una figura que nos ayude a distribuir de manera visual las probabilidades. Entonces, el suceso F que tenemos ahí, que es el de recibir un informe favorable, lo pueden hacer los que están en el suceso A y los que están en el suceso B. Entonces, el suceso F asociado con el espacio muestral representa el informe favorable del estudio del mercado. ¿Y cómo nos va a quedar entonces esta figura? Pues una parte y otra parte, ¿no? Hay que hacer los cálculos. Déjenme ponerles la imagen de este lado. Esto voy a poner aquí abajito. Y voy a ponerle F6. Permítanme tantito, déjenme les agrego la figura. Bien, entonces, pues esto es como estaría acomodado de esta manera. Entonces, observen esta figura que está apareciendo aquí a continuación. Notemos que estos son los recipientes de aceptación excelente y estos son los de aceptación media. Ahora, los que a una parte reciben informe favorable, los de aceptación excelente, y una parte reciben un reporte favorable a pesar de que tienen una aceptación media. Entonces, esto sería la probabilidad de recibir un informe favorable, dado que es aceptable el producto, y es la probabilidad de recibir un informe favorable, dado que se tiene un producto solamente medio, ¿no? Entonces es como nos queda acomodado, pero esas probabilidades nos las dan. Nos dicen que es del 25 y el 65% respectivamente. Entonces eso lo podemos calcular acá sin ningún problema. Déjenme poner la figura allá al ladito. Vamos a llamarle ¿dónde está la imagen? No, espérenme un tantito. Ahí está. Ay, perdí la imagen, espérenme tantito. ¿Cómo voy a perder? Ahí está. Creo que es C328. Pues sí. Ok. Y entonces, aquí podemos ver nuestro espacio muestral. Tenemos las probabilidades. Nos dan, les digo, del 25% y del 65%. Entonces, por eso tenemos este cuadro de probabilidad. Déjenme ver porque no me aparece.
328. Ahí está. En un momento. Y bueno, ya con esto, ya que hicimos este análisis, ya podemos buscar responder lo que nos está preguntando el problema. Aquí está. Y lo que nos está preguntando el problema es, el gerente de mercadotecnia desea conocer la probabilidad de que la nueva línea de recipientes de plástico tendrá una aceptación excelente, dado que el estudio de mercado tiene un informe favorable. O sea, nos está preguntando cuál es la probabilidad de A dado F. Creo que eso es lo que nos están preguntando, ¿no? Entonces, pues comencemos a hacer ese calculito. Déjenme escribirlo acá y podemos, para obtenerlo, ocupar el teorema de Bayes, justamente, ¿no? Lo que quería yo que viéramos acá, para ver cómo se aplica esto. Entonces, déjenme ver si cabe ahí mismo. Nos está preguntando, les digo que es la probabilidad de A dado F. Sí, se va a caber. Pues esto va a ser igual. Ahora sí, utilicemos la formulita del teorema de Bayes. Déjenme ver, por aquí lo debemos de tener. La formulita del teorema de Bayes, déjenme buscarla. Aquí está, es la fórmula 36. Entonces, nada más escribirlo de manera, nosotros tenemos la probabilidad de A dado F. Entonces, pues esto nos va a quedar, la parte de arriba sería la probabilidad de F intersección, perdón, no es cierto, de F dado A multiplicado por la probabilidad de A, ahí está, y lo vamos a dividir entre lo que tenemos acá, ¿no? La probabilidad de A intersección con B, pero en este caso escribiríamos la probabilidad de F dado un B1 y ahorita vamos a ver cómo lo acomodamos esta parte. Entonces, hasta ahorita déjenme mostrarles esta expresión, porque para esto necesitamos escribir S en términos de otros conjuntos. Entonces, según yo, en la parte de abajo nos va a quedar, aquí en esta parte, quien nos va a hacer la referencia, pues va a ser el primer conjunto, el F. No, entonces, bueno, perdón, todo que lo podemos representar aquí. Entonces, esto sería la probabilidad de la probabilidad de F dado A. Vamos a ponerlo aquí. Esto sería entonces, según esta formulita, sería la probabilidad de F dado A multiplicado por la probabilidad de A más la probabilidad de F dado B multiplicado por la probabilidad de B. ¿Sale? Recuerden que los que están aquí deben de ser como está conformado todo el espacio espectral. Nuestros conjuntos independientes sería A y B. Entonces aquí está como que, digamos que juntando los valores. Y entonces pues ya podemos ir sustituyendo. La probabilidad de F dado A es del 65%. Pues vamos a ir sustituyendo acá. Vamos a ver si lo hice bien. Entonces esto es igual. Arriba, la probabilidad de F dado A es de 0.65. Lo escribo aquí 0.65. Y luego multiplicado por la probabilidad de A, pero la probabilidad de A es del 0.6, ¿no? Entonces aquí 0.60. Ahora, dividido, aquí tenemos dos conjuntos. Entonces pues aquí la probabilidad de F otra vez dado A, que sería igual, hasta luego, del 0.65, que multiplica a la probabilidad de A, que es otra vez
del 0.60 más la probabilidad de F dado B, que es del 0.25, multiplicado por la probabilidad de B, y la probabilidad de B es del 40, entonces sería multiplicado por 0.40. Pues ya nada más hay que hacer las operaciones. Voy a intentar hacer algunas. Otras pues yo creo que me van a ayudar. Hay que multiplicar 0.65 con 0.60. Según yo, 0.65 por 0.60 son 6 por 5, 30. Llevamos 3, 6 por 6, 36, 39. Y tenemos 1, 2, 3 decimales, creo. 0.039. A ver, ¿pueden ayudarme con esta multiplicación, por favor, chicos? Multipliquen, por favor, 0.65 por 0.60 y me dicen cuánto les da. Confírmeme, por favor, si esto da 0.39. Hola, hola. Da 0.39. No Entonces, 0.30. 0.39. Ajá. Déjenme aquí le puse ese decimal adicional. Entonces sería 0.39. Abajo nos queda 0.60 por 0.65. Otra vez es lo mismo, así que ese sí me lo sé. Sería otra vez 0.39. Y ahora hay que multiplicar 0.4 por 0.25. ¿Cuánto es eso? 0.1. 0.1. Muchas gracias. Pues nada más hay que hacer la suma. Arriba pues nos sigue quedando 0.39, pero abajo hay que sumar eso, entonces sería 0.49, creo que esa es la división. Y ya para terminar, ¿alguien me puede ayudar haciendo esa división? ¿Alguien por favor puede dividir 0.39 entre 0.49? 0.7959. 0.7959. Perfecto. Muy bien, entonces esto nos está diciendo que aproximadamente el 80, vamos a entenderlo así. Recuerden que A dado F sería con la probabilidad de que el recipiente acepte, bueno, sea de aceptación excelente dado que reciba un informe favorable. Entonces la probabilidad de eso es del casi 80% de que suceda eso. Y bueno, aquí estamos aplicando entonces el teorema de Bayes. Cuesta un poquito de trabajo, pero no más recuerden. El objetivo para aplicar el teorema de Bayes es la parte de arriba, multiplican esto al revés, multiplicado por la probabilidad del primero, y abajo igual, ¿no? F dado A, F dado B, y multiplicado por las probabilidades de los conjuntos independientes que forman todo nuestro espacio muestra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿No hay ninguna duda, chicos? ¿Segurísimos? Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a ver. Quería programarles un pequeño ejercicio justamente para que lo practiquen. Déjenme ver cómo se los programo. Profe,
Dime. ¿Puede enseñar cómo quedaron hoy las diapositivas, por favor? Ah, Es que me sí, perdí en las primeras. claro. La primera diapositiva que vimos, bueno, primero terminamos, bueno, les había comentado en este ejercicio. Entonces, la primera diapositiva de hoy sería lo que es el teorema de Bayes. Esta sería la diapositiva 1. Esta sería la diapositiva 2, junto con el ejercicio. Esta es la diapositiva 3. Y es la última, que es la diapositiva 4. Entonces, en un ratito les envío su actividad para que suban su comentario. Y Maestro, entonces, sí les voy a dejar un ejercicio, bueno, se los programo, va a quedar como quiz, pero va a quedar para entregarse dentro de 2 días. Solo va a ser un ejercicio, sería algo parecido, ¿sale? A este ejercicio que estamos acá. Y cualquier duda que tengan, creo que ¿cuándo nos vemos nosotros? Pues todavía lo voy a programar en la noche. Todavía si tienen alguna duda del ejercicio que les voy a dejar ahorita, me pueden preguntar el jueves. O si quieren, me mandan un mensajito antes y en un ratito libre que tenga yo, pues se los contesto. profe, maestro, Dime. ¿me puede repetir otra vez las capturas? Claro. Esta es la 1, Sí, 2, sí, 3 sí, y 4. gracias. ¿Sale? Vamos a dejarlos aquí entonces, chicos, y les seguimos la próxima clase. No te les programo el quiz que les decía yo. Que tengan bonita tarde, chicos, y van a comer ahorita, pues, provecho y nos seguimos viendo. Hasta pronto. Hasta luego, profe. Profe, ¿todo está ahí?